al fin, con paz y propiedad, una sociedad libre y reinará la prosperidad. Believe es libertad. Bueno, muchas gracias a todos los asistentes, obviamente, y a Juan por su muy generosa, demasiado generosa introducción. Bueno, la charla, como sabéis, va sobre las mentiras que se han gestado, que se han ido labrando alrededor de la crisis y que, en buena medida, proceden de las doctrinas, los prejuicios y la ideología keynesiana. Entonces, si os parece, primero voy a proceder a hacer una visión, o a dar una visión general de lo que podríamos llamar la explicación canónica, la explicación mainstream de la presente crisis, y luego iremos abordando todos y cada uno, bueno, si da tiempo, porque creo que no lo va a dar, pero la mayoría de los errores relacionados con esta explicación. Bueno, la explicación me la podría saltar porque está en todos los medios de comunicación día a día para, entre otras cosas, ir pavimentando el terreno hacia el avance del estatismo, pero la explicación es simple y llanamente que en este mundo nuestro hubo un momento en el que los estados desaparecieron. Ese momento fue la caída de la Unión Soviética, y aquí ya tenéis pues un germen de explicación de por qué la Unión Soviética, pese a ser una de las más sangrientas dictaduras que ha existido jamás, pues tenía su función social, una función social moderadora de los excesos del capitalismo, era el contrapeso a la absoluta desregulación, al triunfo del neoliberalismo, al fin de la historia, en palabras de Fukuyama. Bueno, pues después de la caída de la Unión Soviética se procede a una desregulación masiva de todos los mercados. Se nos dice que el Estado desaparece, nada más y nada menos, supongo que algunos no mirarán su nómina a fin de mes, y que como consecuencia de esa desaparición del Estado, pues el mercado lo ocupa todo. Y en concreto lo ocupa todo la parte más perversa del mercado, como son las finanzas. Se produce una financiarización absoluta de la economía. Y esto lleva a que agentes sin escrúpulos, gente malvada, especuladores, procedan a endeudarse masivamente para acometer inversiones especulativas, inversiones que a muy corto plazo, que proporcionaban una elevadísima rentabilidad, asumiendo unos riesgos enormes, que una vez esos riesgos colapsan, en 2007, 2008, pues se viene toda la economía abajo. Se viene toda la economía abajo, por supuesto, una vez estos señores, se nos dice, o bien se han vendido y se han refugiado de todas las inclemencias que les acompañaría la debacle, o bien necesitan del rescate del Estado para que no salgan perjudicados, para que se vayan de rositas. Con lo cual se procede al rescate de la banca especuladora que había originado toda la crisis que en ese momento se estaba viviendo. Y acto seguido, también se nos dice, pues el Estado, una vez, pues con tanta generosidad como le caracteriza disponer del dinero ajeno, una vez se ha rescatado a la banca, el pobrecito Estado, abnegado él, tiene que además rescatar a la economía real. Porque claro, sin el Estado pues no se puede dejar el mercado solo, pues se expresa del pánico, nadie quiere invertir, el desempleo aumenta y por tanto tiene que llegar el Estado con planes de estímulo a deshacer el entuerto que había creado originalmente el mercado. Bueno, entonces, después de rescatar a la banca, se pone a estimular la economía con la mejor de las intenciones posibles, nada de querer incrementar su poder, ni sus redes clientelares, ni manejar un mayor nivel de presupuesto, no, es todo en beneficio de la economía privada, pero llega un momento en el que el Estado se endeuda tanto para rescatar a la economía privada que, de nuevo, pobrecito él, pues se queda sin recursos. Y entonces es cuando esa misma economía privada, a la que previamente ha rescatado de manera pues magnánima, le niega el pan y la sal al Estado, diciéndole que no le quiere refinanciar. Y que si quiere seguir recibiendo financiación, tiene que aplicar unos durísimos recortes que necesariamente ha de soportar ¿quién? Las clases más pobres. Aquellas que no tenían ninguna responsabilidad en la gestación original de la crisis. Con lo cual cerramos el círculo. Los más avariciosos y codiciosos especuladores generan una crisis
de la que solo es capaz de sacarnos el Estado, pero el Estado pues hace tantos esfuerzos abnegados en lograr este rescate de la economía privada que termina colapsando también financieramente, y colapsa porque esa economía privada a la que previamente ha rescatado, pues tan egoísta como se la suele caracterizar, se niega a seguir prestándole, con lo cual al final los recortes y las consecuencias de la crisis las terminan pagando los más pobres, los más desfavorecidos, los más desprotegidos de la sociedad. Bueno, esta es la explicación que yo creo que está un poco en todos los medios de comunicación, probablemente no tan estructurada, porque ya sabéis que los medios de comunicación pues van cogiendo un poco cada prejuicio conforme va llegando y lo transmiten, siempre eso sí aderezado del mayor antiliberalismo posible que se tenga en ese momento. Y vamos a proceder a desgranar un poco los distintos errores que contiene esta teoría. Bien, el primer error es que la crisis, o lo que más tarde desemboca en crisis, es decir, toda la burbuja crediticia e inmobiliaria que se vivió y que, ya digo, posteriormente desemboca en la crisis, es fruto de la desaparición del Estado, de la desregulación, de la libertad, en definitiva. Bueno, como probablemente sabréis, cualquiera que haya tenido alguna relación alguna vez en alguna empresa, pues las empresas, una de sus preocupaciones permanentes es que no quedarse sin caja. Es decir, las empresas tienen que hacer una gestión muy diligente de sus recursos para que el momento en el que venzan sus deudas, pues tengan liquidez. ¿Bien? Entonces, todas las empresas de todo el mundo, salvo aquellas que están abocadas a la suspensión de pagos y que por tanto desaparecen en poco tiempo, todas las empresas de todo el mundo tienen lo que se conoce como un fondo de maniobra positivo. ¿Eso qué significa? Que sus activos a corto plazo, es decir, aquellos derechos de cobro a corto plazo, son ligeramente mayores que sus obligaciones a corto plazo. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que si te equivocas, si hay alguno de esos derechos de cobro que no llega a buen puerto, que no lo cobras, pues que no caigas en suspensión de pago. Es decir, que tengas un colchón, un margen para pagar puntualmente las deudas que tienes. Bueno, todas las empresas del mundo lo tienen, salvo un sector. Yo no digo salvo una empresa, que siempre puedes encontrar alguna empresa que cometa disparates financieros, pero qué curioso que todas las empresas de un sector, ninguna de ellas cumpla este principio de prudencia fundamental. ¿Sabéis qué sector es? La banca. La banca, efectivamente. En la banca no es ya que no haya un colchón, es decir, que, digamos, estén viviendo en el límite, en el sentido de que sus activos a corto plazo sean igual a sus pasivos a corto plazo. Es decir, que no se puedan ni permitir un error en el cobro de sus activos a corto plazo. Es que sus pasivos a corto plazo, sus deudas, son gigantescamente mayores que sus activos a corto plazo. Es decir, su fondo de maniobra, el colchón este que decíamos que proporcionaba una cierta seguridad, un cierto margen de maniobra, una cierta flexibilidad, no es que sea parcamente positivo, no es que sea cero, es que es enormemente negativo. Claro, si todas las empresas de la economía se tienen que preocupar continuamente de que ese colchón sea positivo para poder pagar con puntualidad sus deudas, qué curioso que no ya un banco, sino todos los bancos tengan un fondo de maniobra enormemente negativo, no ya un año, sino durante toda su existencia. Y de hecho, que hagan estandarte de ese desequilibrio manifiesto en sus finanzas como el motivo de su existencia. Se dice que la función de la banca es transformar plazos, es decir, endeudarse a corto plazo, tener deudas que vencen a muy corto plazo y tener inversiones activos a muy largo plazo. ¿Cómo es posible que esto se lleve a cabo? Es decir, ¿cómo es posible que si una empresa hace esto, suspende pagos, y desde luego si muchas empresas hacen esto, la economía se viene abajo, y sin embargo la banca lo puede hacer durante tanto tiempo? Desde luego no es por la desregulación. Primero, la banca está bastante regulada, es uno de los sectores más regulados. Y, sin embargo, otros sectores en la economía muchísimo menos regulados no hacen estas barbaridades. Por tanto, no es por la desregulación, al contrario. La
la banca está más regulada que otros sectores y sin embargo es la que hace esto. Entonces, si no es por la desregulación, quizá haya que plantearse si no es por los privilegios que tiene la banca. ¿Qué privilegios tiene la banca? Imaginad que vosotros tenéis deudas a muy corto plazo. Bien, y que vuestros activos son a menor plazo y que por tanto estáis al borde de la suspensión de pagos. Si fuerais una empresa, estaríais intentando reconducir esta situación con urgencia, ya sea negociando con un banco pues la extensión del plazo de las deudas, tratando de liquidar activos para tener más caja, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasaría si se os apareciera un banco y os dijera, no te preocupes, yo te voy a refinanciar siempre que me vengas, sin prácticamente ningún tipo de contraprestación onerosa para ti, te voy a refinanciar siempre tus vencimientos de deuda? ¿Os preocuparíais ya mucho de que vuestras deudas venzan a corto plazo? Obviamente no. ¿Por qué? Porque tenéis lo que se conoce como un prestamista de última instancia. Que eso es justamente lo que son los bancos centrales modernos. Monopolios de la emisión de dinero. Es decir, tenemos un monopolio público que emite dinero, ya digo, solo puede él emitir dinero con validez legal dentro de un sistema económico, que es capaz de proporcionar refinanciación continua a los bancos a su vencimiento. Y claro, ¿esto qué provoca? Pues que los bancos tengan un interés relativamente bajo en ser diligentes en sus finanzas. Entre otras cosas, porque ¿vosotros qué creéis? ¿Que se pagan tipos de interés más altos por la deuda a corto plazo o por la deuda a largo plazo? Más altos por la deuda a largo plazo, efectivamente, sí. Si os digo, ¿por cuánto me prestáis el dinero a un día? Pues a lo mejor me lo prestáis incluso sin interés, por hacerme un favor y demás. Ahora, si os digo, ¿a cuánto me prestáis el dinero a 30 años? Pues por mucha amistad que tengamos, algo me cobraréis, ¿bien? Entonces, si los bancos se pueden financiar, se pueden endeudar a corto plazo, es decir, a tipos de interés ridículamente bajos, solo tenéis que mirar cuántos pagan por un depósito a la vista. No sé si será el 0,2% anual o algo así. ¿Bien? En cambio, imaginad lo que, pues no sé, los bonos patrióticos de la Generalitat están pagando un 10. Bueno, pues fijaos en la diferencia, ¿no? Porque un depósito a la vista es deuda a muy corto plazo. ¿Bien? Pues si el banco se puede financiar al 0,2, al 0,3, al 1 o al 2 incluso, en lugar del 10, pues ahí hay 8 puntos de diferencia muy ventajosos para el banco. Y a su vez, prestando el dinero a largo plazo, puede la banca exigir un tipo de interés mayor que si os lo presta a corto. Por tanto, está en el mejor de los dos mundos. Cobra tipos de interés muy altos por sus préstamos. ¿Por qué? Porque son préstamos a largo plazo, pero paga tipos de interés muy bajos por su financiación. ¿Por qué? Porque es financiación a corto plazo, pero con la garantía permanente de que hay alguien detrás, alguien que es un monopolio legal y público, que le está refinanciando siempre que lo necesite. Y esa es la fuente de beneficios de la banca. Pero es una fuente de beneficios que, hombre, imaginad, pues no sé, el monopolio de loterías del Estado. Bueno, desde luego es un monopolio a criticar, porque es absurdo que nadie pueda vender loterías salvo el monopolio estatal. Pero es un monopolio que, bien, le proporciona rentas extraordinarias a loterías. Si se privatizara sería, pues, tendría unos beneficios extraordinarios la empresa que la comprara, pero no iría más allá. Es decir, el tema se acabaría ahí. Es decir, sí, vale, tú ganas mucho más dinero porque los demás no pueden, digamos, comerte ese mercado y bajar precios y estabilizar márgenes, etc. Pero el monopolio de la banca central no termina aquí. El monopolio de la banca central tiene otras consecuencias que van más allá. Para invertir necesitamos previamente ahorrar, por mucho que Keynes diga lo contrario. Para invertir necesitamos ahorrar. ¿Por qué? Inversión es el tiempo durante el cual estamos produciendo algo distinto a bienes de consumo. Por tanto, claro, si yo quiero producir algo distinto a bienes de consumo durante 20 años, puede ser un medicamento, por ejemplo, pues necesito renunciar a tener bienes de consumo durante 20 años. Vamos, es que es casi una identidad. Si yo tengo que estar haciendo algo distinto a bienes de consumo durante 20 años, obviamente no podré tener bienes de consumo durante 20 años. Pues bien, hacer algo distinto a bienes de consumo durante 20 años es invertir a 20 años
y no disponer de bienes de consumo durante 20 años es ahorrar a 20 años. Por tanto, ahorro e inversión tienen que ir necesariamente de la mano. ¿Bien? Entonces, ¿vosotros qué creéis? Porque el banco lo que está haciendo es captar ahorro a un mes, a una semana, a un año, a 2, a 3, como mucho, posiciones a plazo fijo a 3, bueno, y está prestando, es decir, está invirtiendo a 20, 30, 40, incluso 50 años. ¿Vosotros no creéis que aquí hay una distorsión que puede estallar? ¿No veis que hay algo que chirría? Y lo que chirría es que el banco está diciendo, está prometiendo, yo te puedo proporcionar bienes presentes, si lo queréis, en una semana, en un mes, en un año, cuando yo solo los voy a recuperar al cabo de 20, 30, 40 años. Y ese es el problema. El problema es que hay gente que está invirtiendo, hay empresarios que están invirtiendo, o hay trabajadores que están consumiendo a cambio de ir amortizando sus deudas, produciendo a lo largo de 20, 30, 40 años. Es decir, hay gente que está proporcionando bienes en el futuro a muy largo plazo y al mismo tiempo se le está diciendo a toda la gente, a todos los acreedores de un banco, que pueden recuperar esos bienes prácticamente a la vista, ¿sí? Prácticamente en cualquier instante. Eso es una descoordinación brutal en una economía. ¿Por qué? Porque la gente que debería estar produciendo los bienes de consumo para que la otra gente los pueda tener disponibles en el momento que quiera, los está produciendo a 20, 30 años. Por tanto, si yo planifico que voy a tener disponibles los bienes de consumo, o los bienes presentes en general, en un año, y no lo están, y no lo van a estar además hasta dentro de mucho tiempo, claro, mi plan no se puede cumplir. Y el plan del señor que está invirtiendo y que cree que es lo rentable y que es lo que la sociedad quiere, esperar 20 años a consumir, tampoco es un buen plan empresarial. Por tanto, no es la desregulación. En todo caso, son los privilegios lo que permiten que la banca expanda muchísimo el crédito, porque claro, si la banca se endeuda a corto plazo, es decir, si capta financiación a muy bajo tipo de interés y esa financiación la redirige a préstamos a largo plazo, ¿qué sucederá con los tipos de interés a largo plazo? ¿Que subirán o que bajarán? Bajarán. ¿Por qué? Más oferta a largo plazo procedente de ahorro a corto plazo, tipos de interés más bajos. Con lo cual, ¿qué pasará con la demanda de inversión a largo plazo? Si los tipos de interés caen, que aumentará, y aumentará mucho. ¿Cuántas hipotecas hubiesen dado en España si los tipos de interés hubiesen estado al 7 o al 8%? No solo eso, si la demanda por hipotecas, o sea, ¿qué habría pasado con los tipos de interés por hipotecas si la demanda hubiese crecido como creció a tasas anuales del 20%? Que se hubiesen disparado, como sucede con el precio de cualquier otro producto. Y es ese aumento de precios lo que restringe, lo que limita la demanda, a menos que haya un aumento de la oferta, es decir, un aumento del ahorro a 20 años, que en este país como que parece que no sucedió. ¿Bien? Entonces, claro, si tú el producto inversión a largo plazo lo abaratas y lo mantienes artificialmente bajo, aun cuando su demanda se está disparando, pues tendrás una sobredemanda. Con el problema de que esa sobredemanda, las consecuencias de ella no acaban hoy, sino que se pueden prolongar durante mucho tiempo. Porque lo que se está distorsionando en ese momento es la provisión correcta de bienes de consumo a lo largo de 10, 20 o 30 años. Entonces, esa es la distorsión que sucede durante las crisis. Y la distorsión procede ¿por qué? Procede porque tenemos un banco central que es un monopolio público y que para más INRI, para más WhatsApp, ese banco central ni siquiera tiene que pagar sus deudas. ¿Por qué? Hasta el año 71, y de aquella manera, pero bueno, al menos hasta el año 71, el Banco Central, el de Estados Unidos al menos, tenía que convertir sus deudas, sus billetes, sus depósitos en oro. Con lo cual, claro, tampoco tenía un margen de endeudamiento infinito. Podía refinanciar a la banca, pero con cuidado. ¿Por qué? Porque si él mismo se endeudaba mucho y le iban con sus deudas y le decían págame en oro, no tengo oro, pues ahí había un problema. Sobre todo, esto funcionaba muy bien con el patrón oro clásico, ya con todas las adulteraciones posteriores ya no tanto. Pero claro, cuando ya ni siquiera el Banco Central tiene que pagar sus deudas,
barra libre. Es decir, puede refinanciar a la banca todo lo que quiera, solo con una consecuencia visible, que es la inflación. Pero claro, la inflación pues se debe siempre, ya sabéis, al pollo, a la carne, al turismo, a que ha hecho mal clima y por tanto la cosecha ha caído, etc. El pollo sí. Es decir, siempre tienen la culpa a otros que son los empresarios. De hecho, pues no sé, si os acordáis hace 10 años cuando subía la inflación, tenemos que liberalizar la economía porque esto es que hay una colusión entre empresarios que están subiendo los precios. Está muy bien lo de liberalizar la economía, pero no es causa-efecto. Es decir, si estaban subiendo los precios, también los de la vivienda, era porque el crédito, la financiación de nuestra economía estaba entrando pues a espuertas, ¿no? Entonces, ya os digo, el problema no es la desregulación, sino los privilegios, es decir, la regulación dirigida a beneficiar a unos pocos, que son los bancos, la industria bancaria, que tiene una fuente de refinanciación continua y muy barata para acometer estrategias financieras imprudentes que maximizan sus beneficios. Claro, aquí muchos dicen, bueno, la culpa, claro, es de la banca, sobre todo digo, muchos de la izquierda dicen, ah, de la banca, no, pues esto es capitalismo, ¿no? Ya, pero aparte de que es un capitalismo absolutamente adulterado, porque claro, es un cortijo monopolístico, no hay, lo que caracteriza el capitalismo es la competencia, es decir, la libertad de entrada en el mercado, la asunción de responsabilidades cuando te equivocas, etc. Pero no os creéis que solo se beneficia a la banca. Es decir, si nos preguntamos quid prodest, no es solo la banca, el Estado también se beneficia y muchísimo. Porque si no, los políticos habrían mirado otros mecanismos para beneficiarse a ellos y a lo mejor que salpicara un poco a la banca, pero no que sea tan claramente beneficioso para la banca. ¿Y por qué se beneficia el Estado? Pues si es que ya lo estáis viendo. Es decir, está pagando tipos de interés del 5 con una economía al borde de la suspensión de pagos y están diciendo que nos están ahogando, que nos quieren machacar, que hay un ataque. Es decir, consideran que los bancos les tienen que prestar a 10 años a tipos de interés inferiores al 6% con la economía al borde de la suspensión de pagos. Es decir, imaginad los políticos lo barato que creen que tienen derecho a financiarse gracias a todos los esquemas de privilegios que han montado alrededor de la banca. Querrían que les estuviesen financiando, no sé, al 2, al 1, cualquier cantidad de deuda que emitieran, que la financiaran absolutamente barata. ¿A qué tipo de interés creéis? No lo sé, pero es para que lo penséis. ¿Que se financiaría el Estado si los bonos a 10 años los tuviesen que comprar personas que renunciaran a 10 años, aunque lo pudiesen vender en el mercado secundario y demás, pero que tuviesen que renunciar a 10 años de consumo? El 25. Pues no sé, pero serían tipos altísimos. El 10, el 12, el 13, el 14. Bien, sobre todo en momentos como ahora, si ya decimos esto. Entonces, claro, la diferencia entre, no sé, el 10, siendo generosos, y el 2 y el 3 al que se han estado financiando, eso es la ventaja que ha obtenido el Estado de la concesión de privilegios al sistema bancario. Por tanto, insisto, no es la desregulación, sino los privilegios. Como tampoco es culpa o responsabilidad de la crisis actual, tampoco son responsables, pues no sé, por ejemplo, las agencias de rating. Otra de las bichas que ha salido pues durante estos últimos años para culpar, bueno, se les ha culpado de todo. Pero, lo gracioso es que primero se les culpó de que no valoraban bien los riesgos, que eran muy laxas a la hora de conceder ratings, y ahora de todo lo contrario, de que es que son muy estrictas, están fomentando ataques especulativos. Bueno, a ver, las agencias de rating son tremendamente criticables porque son un oligopolio privado. Es decir, no podéis establecer una agencia de rating y que vuestros ratings tengan validez pues ante las regulaciones, tanto Basilea como las regulaciones financieras de Estados Unidos. En Estados Unidos se os exige ser una agencia de rating oficialmente reconocida por la SEC, por la Comisión del Mercado de Valores estadounidense. En Europa, en Basilea, que es el tratado que regula la banca, se dice que solo valen las agencias de rating, los ratings de las agencias de calificación internacionalmente reconocidas. Es decir, básicamente Fitch, Standard & Poor's y Moody's. Entonces, las agencias de calificación son un oligopolio privado. Un oligopolio que no vive de lo que debería vivir, que es del prestigio de sus calificaciones. Es decir, antes de los años 70, antes de que estuviese montado este modelo oligopolístico, a las agencias de calificación, ¿quién iban? No quienes emitían deuda, iban quienes querían comprar la deuda. Y les preguntaban, oye, ¿esta deuda es buena o es mala? Pues mira, tiene esta calidad, te asumes estos riesgos, etc.
que se equivocaban, por supuesto. Es que, quiero decir, nadie tiene una bola de cristal, y menos en una economía como la de mercado, que es tan cambiante y tan potencialmente incierta. Pero vivían de su prestigio. Si se equivocaban mucho, ¿quién iba a querer pagar la tarifa para que les hiciesen predicciones como las de Rappel? Pues nadie, obviamente. ¿Qué pasa? A partir de los años 70, esto cambia. Por una cuestión se equivocaron muchas agencias de calificación, hubo una quiebra empresarial importante en Estados Unidos y el gobierno dice, bueno, no se podrá invertir, los fondos no podrán invertir en deuda que no tenga un rating es decir, que no tenga, por ejemplo, un rating de mucha seguridad, o sea, una AA o una A, concedido por agencias de calificación reconocidas. Pues claro, si tú decías, no, que no tengan un rating AA, bueno, pues se lo podría dar la empresa a sí misma. Entonces, una vez introduce esa regulación, una regulación supuestamente inocente para asegurar que los fondos no inviertan en deuda arriesgada, claro, ¿quién dice que es arriesgado y que no ante el regulador? Pues solo las agencias que el regulador considere que son válidas para dar esos ratings. Con lo cual, estás creando un mercado absolutamente acotado, un mercado absolutamente protegido frente a la competencia externa. Con lo cual, las agencias de rating dan sus calificaciones y da igual si aciertan o no, porque son calificaciones que simplemente son consecuencia y son simplemente exigidas por las regulaciones. De hecho, ¿quién creéis que es el cliente último de las agencias de rating? El regulador. No es ni siquiera la empresa que pide calificar su deuda. El cliente último es el regulador. Y por tanto son un fenómeno regulatorio. Si las agencias de rating vivieran de su prestigio, después de esta crisis habrían desaparecido todas. Pero siguen ahí ganando dinero. ¿Por qué? Porque es que las empresas, aunque no sirvan para nada, aunque se equivoquen mucho, tienen que seguir pasando por ellas. Tienen que seguir pidiéndoles que las evalúen y pagándoles por esa evaluación. Por tanto, claro, sí, nos hemos equivocado. ¿Y qué? ¿Qué más daba que acertáramos si vamos a ganar lo mismo? Básicamente. Y claro, pero, es decir, esa es la crítica que se les puede hacer. Y es una crítica, desde luego, muy legítima y a mi juicio acertada. Ahora bien, criticarles porque primero dan ratings demasiado altos y ahora, como los ratings que están dando a los estados no nos gustan, son demasiado bajos, claro, hay una doble manifiesta, ¿no? De hecho, la deuda española, ya yendo por ejemplo a la noticia del último día, Standard & Poor's nos baja el rating a BBB, la deuda española hacía meses que cotizaba a niveles de BBB, los tipos de interés que pagaba no eran propios de A, ni de AA como estuvimos, o de AAA incluso como llegamos a estar, sino de BBB o más bajo. La agencia de calificación simplemente dice, no, es que usted, pues mire, su calidad de deuda es esta y gracias, porque aún habrá que bajarla más. Y están acusando de que están desestabilizando el mercado. No, están simplemente reconociendo una realidad que se han empeñado meses, incluso años, en negar, en ocultar, en maquillar. Es decir, las agencias de rating son colaboradoras, obviamente, de los estados. ¿Por qué? Porque es que no quieren tocarles mucho la moral. ¿Por qué? Porque es que viven de los privilegios que esos estados les han concedido. Es decir, el acto de rebaja del rating de Standard & Poor's a Estados Unidos fue una de las cosas más osadas y más valientes que se puede hacer por una empresa. De hecho, enseguida salió Obama, bueno, o Geithner, no me acuerdo, diciendo que bueno, que cuidado, que a lo mejor habría que revisar la licencia. Y en Europa ya sabéis cuál es la respuesta. La respuesta no es abramos esto al mercado para que nos pueda evaluar todo el mundo y que por tanto, oigan, si ustedes están diciendo que es malo, porque son pues gente pues loca, que vengan otros y que como puede venir cualquiera, pues que juzgue y que nos diga, pues miren, es que nosotros somos gente honesta y su nota es esta. No, la respuesta es, vamos a crear una agencia de rating pública para autoevaluarnos. Y luego, la crisis tampoco es culpa, y esto es una explicación muy keynesiana, muy del gusto de los keynesianos, del exceso de ahorro entre el año 2000 y el año 2007. Esta es una explicación, por ejemplo, que utiliza mucho Bernanke, es una explicación que también, pues aquí en Europa cada vez gana más predicamento porque como se está gestando en España un odio anti-alemán, pues hay que ver qué han hecho los alemanes y hay que tirarles piedras contra esas costumbres, ¿no? Entonces, se nos está diciendo que la crisis procede de que los chinos
y los alemanes ahorraron demasiado. Entonces, claro, como ahorraron demasiado, ese ahorro se vino todo al occidente inversor, bajaron la rentabilidad de las inversiones, se sobreinvirtió demasiado en occidente, en vivienda, etcétera, etcétera, y eso llevó a la crisis actual. Hombre, desde luego en occidente se invirtió demasiado, bueno, más que demasiado, se invirtió demasiado mal. Bien, se invirtió en sectores donde no habría que haber invertido tanto. Y sin embargo se infrainvirtió o se invirtió de manera reducida en otros sectores. Por ejemplo, en España no tenemos una industria exportadora potente. Tenemos mucho ladrillo, mucho cementerio de ladrillo, pero no tenemos una industria exportadora potente. Por tanto, se hubiese podido invertir lo mismo, pero mejor. Bien. Entonces, se echa la culpa de esto a que, claro, como el excesivo ahorro chino y alemán deprimió la rentabilidad de todas las inversiones en la economía, pues al final se fueron buscando inversiones más arriesgadas, más especulativas, para sacar una mínima rentabilidad. Bueno, es verdad que los chinos y los alemanes ahorraron mucho, eso es innegable, pero también invirtieron mucho en sus países. Es decir, estamos hablando de que China esta última década ha pegado un salto enorme en su capitalización y en su generación de riqueza, y se nos está diciendo que el ahorro chino nos lo quedamos nosotros, ¿no? El ahorro chino, en gran medida, la inmensa mayoría del ahorro chino, se lo quedaron los chinos, y lo utilizaron los chinos para capitalizarse. Y lo mismo Alemania. Estamos hablando de la década milagrosa de Alemania, sobre todo en los últimos 5 o 6 años, y estamos diciendo que no, que el ahorro alemán en su mayoría nos lo fundimos nosotros. No, se lo fundieron ellos. Bien, y bien hecho. Al menos de momento parece bien hecho, aunque bueno, tienen una exposición muy grande a países problemáticos como nosotros. Pero bueno. Entonces, ¿qué pasó? Pues pasó lo siguiente. Es decir, Estados Unidos compraba mercancías a China, se las pagaba, o no, pero bueno, supongamos que se las pagaba, entonces entraba un dólar al exportador chino. Y el exportador chino decía, yo no quiero dólares, quiero yuanes. ¿Qué hacía con esos dólares? Iba al Banco Central de China, y el Banco Central de China, que no quiere que el tipo de cambio se deprecie, lo cual me parece muy bien, dicho sea de paso, ¿qué hacía? Imprimía yuanes a cambio de ese dólar. Hasta ahí bien. Bien. Pues yo digo que un dólar son 6 yuanes o 7 yuanes. Pues bueno, todos los dólares que me traigan ustedes, les doy 7 yuanes. Que puede ser discutible, etcétera, que es lo que ha hecho Suiza ahora con el euro, pero bueno, que no es una política, desde luego, disparatada, o no absolutamente disparatada. Bien. El problema es que la cosa debería haber quedado ahí. Porque claro, cuando tú le das yuanes al chino de China, se pone a gastar en China. Empieza a comprar cosas en los yuanes que tú le has dado. Y obviamente ese dólar deberías haberlo dejado en el balance del Banco Central, garantizando la impresión de yuanes que tú has hecho. ¿Pero qué pensó el Banco Central chino? Sí, claro, para tener este dólar aquí parado, que no rente nada, pues venga, lo voy a enviar de vuelta a Estados Unidos. Voy a invertir con este dólar en Estados Unidos. ¿En qué? Pues en titulizaciones hipotecarias, en deuda de Freddie Mac y Fannie Mae, en deuda del gobierno estadounidense. Y decían, no, si tenemos reservas, tenemos muchos títulos en dólares. Sí, pero es que lo que habéis invertido, es decir, hemos dicho que el problema de la banca privada es que se endeuda a corto e invierte a largo. Fijaos que hizo el Banco Central chino. Imprimió yuanes, que son deuda a muy corto plazo, aunque sea deuda impagada, pero es deuda a muy corto plazo del Banco Central chino. ¿Y qué hizo con sus activos, con los dólares? Los invirtió a largo plazo. ¿En qué? En deuda pública estadounidense a largo plazo, titulizaciones hipotecarias a largo plazo, etc. Es decir, el Banco Central chino hizo exactamente lo mismo que el sistema financiero privado. Se endeudó a corto e invirtió a largo. Deprimió artificialmente los tipos de interés a largo, no porque los chinos ahorraran mucho. Lo que estaba invirtiendo no era ahorro chino, porque el ahorro chino se lo estaba fundiendo el chino con los yuanes. Es decir, lo que no se puede decir es, los chinos ahorraron, que significa se abstuvieron de consumir, y gracias a que se abstuvieron de consumir, invirtieron en Estados Unidos. No, porque, fijaos en el señor chino, le llegaron los yuanes, se los gastó, no ahorró, pero en cambio sí se estaban invirtiendo, se estaban gastando en Estados Unidos los dólares contra los que se imprimieron esos yuanes. Por tanto, consumía en todo el mundo. Gastaba Estados Unidos y gastaba China. ¿Dónde está el ahorro? En ninguna parte. Lo mismo Alemania. Se dice, no, es que los alemanes... Bueno, si os cogéis el balance de cualquier banco alemán, veréis que tienen, como todos los bancos de todo el mundo, deuda a muy corto plazo, y en el activo lo que tienen son todos los préstamos que hicieron a España, o a los periféricos. Por tanto, tienen ahorro a muy corto plazo,
e inversiones a muy largo plazo. Entonces, no me puede decir usted que se ahorró lo suficiente, es decir, con el suficiente plazo de tiempo como para financiar todo esto. Al contrario, hubo una insuficiencia de ahorro para financiar todas las inversiones que se estaban acometiendo. Y por eso, entre otras cosas, como todo el mundo estaba gastando, y nadie ahorraba lo suficiente, a partir del año 2002 se empiezan a disparar el precio de las materias primas. ¿Por qué? Porque no se invertía en materias primas y todo el mundo quería usar materias primas, con lo cual había una carestía relativa de materias primas y se dispara el precio de materias primas. Bien, por tanto, el libre mercado no es responsable de la crisis ni por la desregulación, ni porque haya sobrevolando agencias de rating por ahí, ni porque el ahorro sea estructuralmente negativo. El ahorro es lo más beneficioso que puede alumbrar un sistema económico, porque es lo que permite, lo que favorece la prosperidad del mañana, la riqueza del mañana. ¿Bien? Al contrario de lo que dicen los subconsumistas, ya no digo Keynes, sino los subconsumistas, la prosperidad no viene del consumo, la prosperidad no viene de la imprevisión, del cortoplacismo, de no construir herramientas, de no pensar, formarnos, construir infraestructuras para el día de mañana, sino de todo lo contrario, de hacerlo. De retrasar la satisfacción inmediata de nuestras necesidades a cambio de tener una mayor prosperidad en el futuro. Feliz es libertad.